¿Qué tal? Muy buenos días. Pues con la novedad hoy de que el presidente le ha dicho no a Ricardo Salinas Pliego. Con esto espero que me dé un like, saber el favor de su suscripción a esta página @sociedades de pensamiento con un servidor Carlos Monroy, lo mismo que en TikTok, ahí también me encuentra. Y desde luego en Facebook, como día con día, también nos vamos acompañando. Pues resulta que efectivamente el presidente ha rechazado una propuesta, una invitación que le hace Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, a una entrevista. Y dice el presidente, pues no le acepto la propuesta de entrevista. Pues señala el presidente que actualmente hay un litigio, hay un asunto en el Poder Judicial relacionado con el pago de impuestos de este señor ante el SAT. Yo no puedo entrevistarlo o que me entreviste porque hay un asunto en el Poder Judicial, repito, que tiene que ver con los impuestos y es mejor que pase eso y después ya hablamos, después platicamos. ¿Para qué nos confrontamos? Dice el presidente, es mejor que el Poder Judicial resuelva sobre los impuestos, es lo más sano, es lo más sensato, si es que el Poder Judicial resuelve como debe ser de manera pronta y expedita, pero parece ser que el Poder Judicial va por otras rutas, sobre todo de lentitudes pues amañadas. Y por eso un reportero le pregunta al presidente ¿y qué le parece el caso, el ejemplo que ha dado la señora María Asunción Aramburu Zavala por Grupo Modelo? Estas declaraciones que conocía ya el presidente y dijo, señala que en general los empresarios pues se han siempre portado muy bien en su gestión, en su administración. Sostiene que de parte de la mayoría de los empresarios no ha habido reproches en cuanto al pago de impuestos. Incluso recordó no solo el pago de impuestos, sino la colaboración y el gran apoyo que recibió de los empresarios a la hora de firmarse 5 aumentos salariales sin ningún problema. Y todo ello se debió gracias a la actuación de los propios empresarios. Entonces alguien me pide, ¿por qué no repites ese audio que manejaste el otro día sobre las declaraciones de esta dama, la señora Aramburu Zavala, para que se entienda mejor y se contraste un ejemplo con el otro, un empresario que no quiere pagar impuestos, el cínico, y una empresaria que es hasta patriota y dice, sí, nosotros sí pagamos impuestos? Pues ahí la va de nuevo. Dicho que no todos son iguales. Había un grupo bastante grande de accionistas que pensaban que podíamos pagar los impuestos y podíamos ampararnos y que por cómo se dio la transacción podríamos tener un éxito en que eso no se diera. Yo lo hablé directamente con mi hermana, nos sentamos los dos a tomar un café y la verdad nosotros decidimos no meter ese amparo. Nosotros fuimos, enteramos nuestros impuestos y créeme que era un valor que te hacía temblar. Fuimos y enteramos los impuestos. Hay gente que me ha dicho que soy una palabra con P por no haberlo hecho y la verdad de las cosas es que nosotros tomamos la decisión de no hacerlo porque tú date cuenta que nuestra historia, o sea, mi abuelo era un hombre que nació en España, en un pueblito chiquititito donde pasaban hambre. Él vino a México y México le dio la enorme oportunidad de su vida. Nosotros tenemos lo que tenemos y somos quienes somos y hacemos lo que hacemos gracias a este país, gracias a esa inmensa oportunidad, gracias a que México se volvió nuestra casa. Si nosotros nos hubiéramos saltado el pago de ese impuesto, no me hubiera saltado el pago del impuesto mío ni el de mi hermana. Me hubiera saltado el pago del impuesto de mi abuelo, de mi papá y el nuestro, el de 3 generaciones. No lo puedes hacer. Hacía lógica meter el amparo y ver si pegaba el chicle. Por supuesto que sí, pero nosotros no nos amparamos. Nosotros enteramos el impuesto y nos dimos la media vuelta y a trabajar. Fíjense, este ejemplo, ¿no? Qué grato. Dice, podríamos pegar el chicle, pero pues como no son como Xóchitl Gálvez, pues dijo, nosotros pagamos los impuestos y a seguir adelante a trabajar. Bueno, también el presidente recordó pues a este tipo Héctor Aguilar Camín, pseudointelectual, quien acaba de justificar apenas el uso del logo del INE en propuesta de Xóchitl Gálvez, la violentadora de la ley, y esta es apoyada por Héctor Aguilar Camín. Se trata de una propuesta contra el uso de programas sociales para coaccionar el voto y hacerla pública en sus redes sociales. Aguilar Camín, dice el presidente, con insultos contra mí, justificando, no puedo mencionar a la señora, pero es claro que se trataba de Xóchitl Gálvez,
que hizo bien, dice Héctor Aguilar Camín, cuando utiliza el logo de una institución. Dice Aguilar Camín que estuvo bien facho intelectual. También presumió por eso, dice, las encuestas de aprobación que ya habíamos dado aquí del Financiero y de Reforma, pero ahora se agrega una más, la de las Heras. En primer lugar, presume el presidente la encuesta de aprobación del diario El Financiero, que reporta 58% de aceptación entre la población mexicana para marzo del 24, con 4 puntos más que al inicio de la campaña sucia, de la guerra sucia en su contra en redes sociales. Y también la de Reforma, que ya habíamos visto, que ubicaba su aprobación en 73% a favor y 24% en contra. Y por último, la de las Heras apenas se da a conocer, que reporta aún más que Reforma, 79% a favor del presidente y 14% en contra. Y también opinó entonces sobre un especialista que hace señalamientos, se llama Julián Macías Tobar, creo que es español. Dice el presidente, al ser cuestionado sobre los señalamientos de este especialista Julián Macías Tobar, respecto a la campaña sucia como se ha gestado en redes sociales en contra del presidente, pues él pidió, AMLO, de confiar en la gente, indica que no les ha funcionado todo el dinero destinado a desprestigiarlo y sostiene que ya se imagina a todos los que están metidos en la guerra sucia en su contra. El presidente dice que se sintió muy feliz, por ejemplo, recordando el día de ayer el video viral que se dio en el metro de la Ciudad de México, donde los usuarios del metro defendieron a Claudio Sheinbaum y a Morena de las fallas en ese sistema de transporte, culpando al sindicato, que era el que había provocado boicots en el metro. Por eso llegó la Guardia Nacional una temporada, no sé si lo recuerden. Y hay que confiar en la gente, dice el presidente. Me sentí muy feliz, así lo dijo, cuando vi el video del metro. Le tengo toda la confianza al pueblo de México. Y también previó el presidente que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no prohíba su libro Gracias, sería violatorio de la Constitución, dice, pues señala que sería un acto para silenciarlo. Dijo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tiene facultades para ello. Además, descarta acatar una posible orden de que no hacer la conferencia mañanera, porque con eso ya se está amenazando prohibirle las mañaneras. Imagínense estos tipos a qué nivel de absurdo y ridículo han llegado. No creo que se atrevan a prohibirlo, dice el presidente. No podrían hacerlo, no nos pueden silenciar, sería violatoria a la Constitución, y no tienen facultades para hacerlo, sería violar también las libertades. Por eso dice que las elecciones del 24 pasarán en transición tersa, digamos, serán tranquilas y tersas, y bien reconoció que es muy doloroso, por ejemplo, el asesinato de Gisela Gaitán allá en Celaya. El mandatario sostiene que vamos a salir adelante. Esta transición va a ser muy tranquila, tersa, no va a haber ningún problema. Y también diría la elección. Es muy doloroso lo que ocurrió ayer con la candidata en Celaya, duele mucho, pero saldremos adelante, dice el presidente. Y también, pues, lamentó este episodio, dice, es un día triste, dice el presidente, lamentando la muerte, el asesinato de Gisela Gaitán, esta candidata que es de Morena, era de Morena, a la alcaldía de Celaya. Dice el presidente, envió pues sus condolencias a familiares y amigos, y estos hechos, aunque lamentable, porque hay gente que está luchando para hacer valer la democracia, que está en la calle dando la cara, luchando por otros. Duele mucho que esto suceda en nuestro país y en cualquier parte. Gisela Gaitán había solicitado, dice Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, había solicitado protección, pero lamentó los asesinatos tanto de ella como de otro candidato, Adrián Guerrero Caracheo. Señaló que la candidata y otros más habían solicitado protección al INE, y este dio atención a los que se relacionan con candidaturas federales. En tanto, se envió a los soples o a las soples, los organismos electorales en los estados, léase por ejemplo el Estado de México, el IEM,
la parte que correspondía a los candidatos locales. Rosa Isela Rodríguez apuntó que el Instituto Electoral de Guanajuato respondió que no podía brindarle seguridad a los candidatos dado que aún no iniciaba el proceso electoral e indica que ya se realiza toda una investigación para el deslinde de responsabilidades sobre la no protección de la candidata y no descartó que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. La funcionaria sostiene que es seguro hacer campaña en Guanajuato, pero el presidente pues revira, digámoslo así, diciendo que Diego Sinue Rodríguez, el gobernador de Guanajuato, gobierna pero no manda tras el asesinato de Gisela Gaitán, así lo dijo el presidente. Diego Sinue gobierna pero no manda, asegura que en Guanajuato hay un grupo que manda y que tiene más poder que el propio gobernador, aunque omitió decir si se refería a un grupo criminal o político, pero es un hecho que está ligado al fiscal en Guanajuato. Dice el presidente, comenta, reveló que al gobernador de Guanajuato le dijo en alguna ocasión que les iba a ayudar que cambiaran al fiscal de Guanajuato, que ya llevaba 12 o 13 años en ese puesto, y no solo no me hizo caso, dice el presidente, no tomó en cuenta mi consejo que era de muy buena fe. Al día siguiente fue de chívano, fue de chismoso. El consejero jurídico de la presidencia le contó al presidente que le habían hablado de parte del fiscal o que le había hablado el mismo fiscal de Guanajuato para decirle que ya sabía que yo había pedido que lo cambiaran. Así están las cosas en el chismorreo de este asunto. Rosa Isela Rodríguez también informó sobre candidatos asesinados en estas elecciones. Suman ya 15 según contabilizó. Destaca que sí existe el plan de protección de candidatos en las elecciones, aunque aclaró que este no contempla candidaturas locales. De los asesinatos a candidatos y precandidatos a aspirantes registrados en el actual proceso, precisa que se ha contabilizado oficialmente el asesinato de 2 candidatos oficiales, 5 precandidatos y 8 aspirantes. Cabe destacar que ninguno de los candidatos o aspirantes asesinados contaba con protección y finalmente hizo un llamado a los gobiernos locales, a los gobiernos estatales a que cumplan su función, que los municipales también participen y para brindar seguridad necesaria a los candidatos en este proceso que está resultando pues difícil, mucho atentado, ya son 15, son demasiados. Y bueno, también se brindó en la mañanera un informe sobre esta niña desgraciadamente asesinada. Luis Rodríguez Bucio, el subsecretario de Seguridad, me informó sobre el caso de Camila allá en Tasco Guerrero, que usted ya conoce, pero destacó el funcionario que la causa de la muerte de Camila fue por asfixia mecánica intencional por una tercera persona. José Ricardo N., esposo de Ana Rosa Díaz Aguilar, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio agravado con medida cautelar de prisión preventiva. Los hijos de esta pareja, Ana Rosa Díaz Aguilar, fueron detenidos tras ser dados de alta del hospital al estar fuera de peligro, de manera que Alex Alejandro N. fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio agravado y Juan Alfredo N., al ser menor de edad, pues se le decretó la medida cautelar de internamiento por 5 meses. La Fiscalía de Guerrero ya inició una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por el asesinato de Ana Rosa Díaz Aguilar, que fue pues precisamente la madre asesinada por la turba, por este linchamiento. Y así es de que pues aquí los dejo con esta situación. Estamos pendientes y regresamos poco más tarde.